Muy buenos días, queridos alumnos de primero básico. Vamos a comenzar con la clase. El tema para esta tercera unidad se refiere a la introducción a tablas en HTML y CSS, como aparece acá. Pero vamos a ver lo que es una tabla. Para comenzar a conocer la estructura de una tabla es necesario conocer sus conceptos teóricos. Vamos a ver, dice, las tablas no son más que formaciones de filas y celdas, que a su vez forman columnas. Ok, tengan en cuenta que estamos hablando de dos elementos principales, la fila y la celda. En ese sentido, tengan en cuenta ustedes que las columnas solamente son una consecuencia de una fila con una celda. Pero para eso creamos lo que vienen siendo tres etiquetas principales de HTML5, las cuales me van a ayudar para crear las mismas. La etiqueta de table, etiqueta principal que implementa la creación de una tabla. Dentro de estas se colocan las etiquetas tr y la etiqueta td. Muy bien, tengan en cuenta que table no funciona por sí sola. Siempre es necesario colocar la etiqueta td, ojo, y la etiqueta tr. Pero básicamente, ¿en qué funciona estas dos etiquetas o cómo se van a aplicar? Sencillo. La etiqueta TD define las celdas y las columnas. Ojo, recordemos que columnas solamente son las consecuencias de combinar estas dos dentro de las filas de una tabla. Entonces, TD van a ser esas celdas creadas que ustedes van a hacer al momento de crear una tabla. Esos espacios delimitados. TD siempre va a ir adentro de TR. TR permite implementar las filas que componen una tabla. Ok, entonces en este caso, dice, diferenciar la etiqueta TR y la etiqueta TD siempre cuesta al principio, pero con la práctica se va mejorando el uso de las tablas. Y acá en mayúscula, ojo jóvenes, he colocado lo siguiente. Recuerda siempre, TR es una fila y TD es una celda. La combinación o la suma de estas dos forman columnas que dan vida a las tablas. Ok, tengan en cuenta esto. Ahora bien, estamos en nuestro editor de código de Sublime Text y vamos a crear un ejercicio sencillo de tablas. Para eso vamos a abrir nuestro archivo, el cual nos va a apoyar ahorita con la función de lupa. Vamos a aplicar lo que viene siendo la lupa. Y tengan en cuenta lo siguiente. Acá siempre usted va a crear dos archivos. El de HTML y el de CSS. Entonces vamos a abrir estos dos archivos. Lo primero que usted tiene que hacer es guardarlo. Es el principio universal de crear una página web. Siempre lo vamos a guardar. Por cuestiones prácticas, yo voy a colocarlo en escritorio y le voy a colocar ejemplo tablas.html. Y al CSS vamos a colocarle en escritorio decoración, no, vamos a colocarle style en inglés .css. Muy bien, comenzamos con la estructura básica, lo que viene siendo el doctype. Recordemos que doctype siempre va en mayúscula. HTML head, title, primero básico. Colocamos el link rel, style, sheet, type, text, CSS y nuestra respectiva conexión que es style.css. Recordemos que como el archivo de decoración se llama style.css, acá colocamos lo mismo. Y dentro de esta vamos a cerrar el head. Recordemos que esta estructura básica siempre la vamos a utilizar cada vez que creemos etiquetas HTML. Posterior a ello vamos a abrir el cuerpo de la página y colocamos de una vez la etiqueta de metadato. Recordemos que una etiqueta metadato nos ayuda, como la de metacharset, a identificar los caracteres que son de idiomas castellanos. De idioma castellano, perdón. Colocamos el body y colocamos el HTML. Muy bien, esta es la estructura básica de cualquier página web, no necesariamente de tablas. Para esto vamos a combinar lo que habíamos visto en la guía. Vamos a crear una tabla de 2x2. Pero
vamos a comentarlo. Para colocar comentarios, recordemos que es menor que admiración, tabla de 2 por 2. Todos los comentarios aparecen en color gris, para que se lo tengan en cuenta. Muy bien. Cuando yo creo una tabla de 2 por 2, me estoy refiriendo a 2 filas por 2 columnas. Yo sé que hace un momento les dije que las columnas no se crean en HTML, pero las columnas van a ser las consecuencias de crear filas y celdas. Para esto vamos a utilizar las 3 etiquetas que habíamos aprendido en la guía anterior, que ustedes la pueden encontrar como la guía de aprendizaje 1 en la página del colegio y en WUPA. Entonces, para esto colocamos la etiqueta table. No basta con colocar la etiqueta table. Vamos a utilizar 2 atributos que me van a apoyar para realizar la creación de la tabla. El atributo border, vamos a colocar un border 5. Y el atributo width. Ok. Ahora bien, vamos a colocarle 200 px. Muy bien. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, ¿y qué es un atributo? Bueno, un atributo es una pequeña función que va enclavada dentro de una etiqueta, que generalmente también aparece en color verde, si usted tiene este diseño en Sublime, ¿verdad? Y nos va a ayudar a colocar alguna característica especial para la etiqueta. En este caso, la etiqueta table va a tener un borde de 5. ¿Esto qué quiere decir? Que la orilla de la tabla va a tener un ancho de 5 píxeles. En este caso, si le colocamos más de 5, tal vez visualmente no es muy recomendable. Y el ancho de la tabla va a ser de 200 píxeles. El tamaño puede variar. Entonces, usted decide más o menos de qué tamaño quiere su tabla. Pero en este caso, yo recomendaría, pero usted lo decide, entre 1 y 200 píxeles. Muy bien. Acá ya tenemos abierta la función por medio de la etiqueta table, porque vamos a crear una tabla. Pero no basta con crear la tabla en sí. Necesitamos colocar la etiqueta tr. Recordemos que la etiqueta tr lo que me ayuda, lo vamos a colocar aquí también en forma de comentario, tr es fila y td es celda. Yo le recomendaría que usted se memorice esta parte. tr siempre va a crear una fila y td siempre va a crear una celda. En ningún momento estoy diciendo de que las columnas se crean por medio de etiquetas. Las columnas son la consecuencia de combinar una fila con una o más celdas. Entonces, si usted es observador, se puede dar cuenta acá de que ya hemos creado una fila. En ese sentido, vamos a crear una celda, o en este caso, 2 celdas, porque recordamos que la tabla es de 2 por 2. Cada fila va a tener 2 celdas. Entonces, en este caso, voy a crear TD y vamos a colocar nombres de ciudades de Estados Unidos. En este caso, Nueva York. Entonces, cada vez de que usted crea una etiqueta, en general, si no es una etiqueta vacía, va a tener una apertura y un cierre. Por lo tanto, la etiqueta TR va a tener una apertura y va a tener un cierre porque tiene la diagonal. Por lo tanto, la etiqueta para celdas va a ser de la misma forma. Va a tener una apertura y va a tener un cierre. En ese sentido, colocamos la otra y colocamos el nombre de otra ciudad, Los Ángeles. Muy bien. Aquí hemos creado nuestra etiqueta, 2 etiquetas TD y una etiqueta de TR. Si yo le doy guardar, save all o guardar todo y me voy al escritorio, vamos a buscar ahorita el archivo que contiene las tablas. En este caso es este. Y acá tenemos la tabla de lo que estábamos hablando. Tenemos Nueva York y Los Ángeles. En este caso hay una sola fila que está dividida por 2 celdas. Entonces, dése cuenta usted de que aparece una celda acá y otra celda acá. Yo lo estoy ampliando con la lupa del navegador, pero no quiere decir que de ese tamaño salga. Si usted lo coloca en 100, por ejemplo, le va a salir de esta forma, o 110. Entonces, por cuestiones visuales del video, vamos a colocar la fila
se puede dar cuenta que el borde es de 5, el ancho de 200 y está dividido por dos celdas, lo que viene siendo la celda 1 que contiene la frase Nueva York y la celda 2 que contiene la frase Los Ángeles. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que usted cree otra fila? Muy sencillo. Esta otra fila necesitamos otra etiqueta TR. ¿Por qué? Porque recordemos que el principio universal dice de que TR va a ser lo que viene siendo una fila y TD va a ser lo que viene siendo una celda. En este caso, yo voy a crear otra fila justo debajo. No podemos colocarlo dentro de este TR porque pertenece a una fila, pero aquí estoy creando una segunda fila. Y como va a ser una tabla de 2x2, quiere decir que se van a crear dos columnas y dos filas en este caso. Entonces, ahorita voy a crear un TD que diga Miami y otro TD que diga Houston. Entonces, al colocar esto, estoy aumentando los elementos de la tabla. Le voy a dar archivo, le voy a dar save all, vuelvo a Chrome y actualizo. Y usted se puede dar cuenta que va a ser una tabla de 2x2. Va a tener dos filas, ¿verdad? Si lo vemos de forma horizontal va a ser de esta forma. Y dos columnas. Esta columna de acá y esta columna de acá. Ojo, recordemos que las columnas no son creadas por etiquetas. Lo que yo he creado es que hay dos filas y cada fila está dividida en dos celdas. Entonces, si usted dice una tabla de 2x2 y la multiplica, le va a dar la totalidad de las celdas. Van a haber 4 celdas. Si yo hubiera hecho una tabla de 2x3, es decir, tengo que añadir una tercera columna acá, que va a ser la consecuencia de añadir una celda por cada fila, sin aumentar el número de filas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo haría para crear esa tercera columna sin aumentar la fila? Utilizando los mismos TRs que aparecen acá. Muy sencillo. Yo me voy acá y justo debajo de cada segunda celda coloco otra celda. Y acá voy a colocar otro nombre, Atlanta. Y justo debajo de Houston, como es la segunda celda, voy a crear otra celda llamada Baltimore, que es otra ciudad de los Estados Unidos. Y yo le voy a dar archivo, guardar todo. Recordemos que esa es una parte importante. Y al momento de darle actualizar, me aparece una tercera columna. Pero no es que hemos creado una tercera columna de la nada. Lo que ha pasado, jóvenes, es de que acá yo creé una celda adicional en esta fila, ¿sí? En vez de haber dos, va a haber una tercera. Pero ¿aumentaron las filas? No, porque las filas van a ir hacia abajo, no hacia la derecha. Si la tabla aumenta hacia la derecha es porque yo estoy aumentando únicamente el número de celdas. Pero si la tabla aumenta hacia abajo es porque yo estoy creando una fila adicional. Por ejemplo, si yo quisiera crear una tercera fila, ¿cómo le hago? ¿Cuál es la función? Muy sencillo. Línea número 20. Yo me voy acá y coloco otro TR. Eso es muy importante. Pero yo decido colocarle también una tercera fila, pero por 3 celdas. Entonces sería una tabla de 3x3, ¿no? Porque si yo tengo acá una tabla de 2x3, ahora va a ser una tabla de 3x3. De igual forma, haciendo el juego geográfico de las ciudades. En ese sentido, yo voy a colocar otro TD. En este TD, yo voy a colocar Nueva Orleans. Otro TD que diga Charlotte. Y otro TD que diga Seattle. Entonces, acá, si usted se da cuenta, la estructura es la misma. Cada vez que yo coloco un TR nuevo, estoy creando una fila nueva. Al principio va a costar, como todo, pero entre mayor práctica tenga usted, mayor habilidad va a adquirir. Entre más ejercicios de tabla haga usted, mayor habilidad va a tener al momento de diseñar las tablas. Entonces yo voy a colocar acá un TR con sus respectivos TD.
Recordemos que no son etiquetas vacías. Estamos hablando de un TD de apertura, ¿verdad? Cuando yo señalo acá el TD, hay un TD de apertura y un TD de cierre automáticamente. Si yo presiono TR, se van a marcar todos los TRs. Y siempre hay una apertura y un cierre. Por favor, respetemos el principio de la sintaxis. Siempre hay que revisar bien el código. O sea, acostúmbrense a revisar que todo esté bien cerrado, bien abierto, etc. Y una vez revisamos, nos podemos equivocar, es normal. Le vamos a dar Save All. Regresamos al navegador y yo le doy actualizar. Y se pueden dar cuenta que la tabla aumenta, pero hacia abajo. Si la tabla aumenta hacia abajo es porque yo he creado una tercera fila. Entonces, si yo le pongo esta imagen a usted en una prueba, yo le digo, la tabla de 3×3 la debe de crear, ¿cuántas celdas van a haber en total? Correcto, van a haber 9 celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por supuesto, yo pude haber aumentado esto hacia la derecha, pero ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sería un poquito más largo el código. Básicamente, tenga en cuenta que hay 3 filas. Esta sería la primera fila, esta sería la segunda fila, esta sería la tercera fila, y cada fila va a tener 3 divisiones. Hay 3 divisiones acá, hay 3 ciudades, hay 3 divisiones acá y 3 divisiones. Entonces, cada uno de estos cuadrados o rectángulos, si lo quieren ver así, se llaman celdas. Y las celdas van a ser las consecuencias de crear filas. Con las celdas van a generar esas columnas y le van a dar la vida a la tabla. Lo que pasa es un poco más pequeño, pero recordemos que es el efecto del navegador. Y acá tenemos el código. Cada fila va a tener 3 celdas. Esta fila de acá va a tener 3 celdas. Y esta fila de acá va a tener 3 celdas. Y ahí hemos creado lo que viene siendo esta tabla. Bueno, le habíamos puesto de 2×2. Ahora le vamos a colocar una tabla de 3×3 porque la hemos modificado. Siempre es importante recordar el principio de que TR es fila. Ojo, es que esto se lo deben de memorizar porque es una parte importante. A veces podemos confundir y colocar en vez de TR un TD y aquí TR, o si cerramos mal esto no nos va a generar la tabla o la fila. Y TD es celda. Pero yo le aconsejo de que haga ejercicios cortos de tablas y entre mayor cantidad de ejercicios de tablas hagamos, mayor habilidad vamos a generar. Muy bien, aquí tendríamos la primera tabla. Ahora vamos a dejar un BR. Recordemos que BR nos sirve para dejar saltos de línea. Entonces, acá estamos aplicando un salto de línea. O sea, básicamente un espacio. ¿Y este salto de línea para qué me va a servir? Pues para crear lo que viene siendo una tabla combinada, ¿verdad? Y para ello vamos a volver a la guía. Okay. En la guía de aprendizaje tú puedes ver lo siguiente, que hay ciertos atributos. Dice los atributos más importantes de una tabla. Ahora bien, tú te puedes dar cuenta que aquí aparecen los 6 atributos más elementales de una tabla. Aparece el call span, el row span, el padding, el spacing, width y border. Muy bien. Tú te has dado cuenta que hemos trabajado ya 2. Hemos trabajado el atributo width y hemos trabajado el atributo border. Ojo, el atributo no es una etiqueta. El atributo es una subfunción que está dentro de la etiqueta. La etiqueta es table. Pero tiene un atributo border que va relacionado a la etiqueta table y un atributo width que va relacionado a la etiqueta table. Si lo pasamos a español, estamos diciendo el borde de la tabla, el ancho de la tabla. Ojo, los atributos no solo son para tablas, los atributos se aplican a cualquier etiqueta HTML5. Volvamos a la guía. Muy bien. Estos dos ya los hemos utilizado, jóvenes. Siempre o comúnmente los vamos a utilizar. No vayan a creer que solamente es por un momento. Generalmente se utiliza y es necesario al momento de crear nuestras tablas. Entonces sí deben de tenerlo en cuenta.
Ahora vamos a ver lo que es una tabla combinada. Una tabla combinada, vamos a utilizar este atributo para que ustedes puedan hacer su tarea, que es el atributo callSpan. Pero, profesor, ¿qué es un callSpan? Bueno, callSpan sirve para combinar dos o más celdas en una misma fila, ¿sí? Si tenemos una fila y no queremos que la fila de abajo se combine, utilizamos el atributo callSpan. Las demás las vamos a ver después. Ahorita me vamos a enfocar únicamente en callSpan. Repetimos, combina dos o más celdas en una misma fila dentro de una tabla. Callspan solo se implementa dentro de TD. Ojo, solo dentro de TD. Entonces, aquí abajo de su guía de aprendizaje aparece un ejemplo de cómo debe de ser callspan. Entonces, tengan en cuenta que acá aparece una tabla combinada, ¿sí? ¿Dónde está la combinación de esta tabla? Pues que la primera fila aparece simple y las filas de abajo aparecen partidas en dos. Pero la primera fila aparece únicamente sin división. Solamente son las de abajo las que se van a combinar. De ahí viene su nombre, una tabla combinada. Estamos combinando una fila simple, sin división, y al colocar el atributo callSpan estamos dividiendo automáticamente las de abajo. Pero para eso vamos a hacerla desde cero, porque forma parte de tu tarea y eso te va a ayudar al momento de crearlo y de ejecutarlo en tu computadora. Ojo, siempre es necesario revisar la sintaxis, no lo olviden. A veces un pequeño error, por más mínimo que sea, nos puede afectar nuestro código. Muy bien, ahora, tengamos en cuenta que acá vamos a aplicar varios atributos. Los mismos, ¿verdad? El width, el borde, tal vez el align, center y el callspan. Regresamos a Sublime. Y para esto vamos a utilizar la tabla combinada. Muy bien, el principio es el mismo. Colocamos table, colocamos un width, en este caso le vamos a colocar 300 px. Colocamos un borde igualmente de 5. Y ahora, para hacer un poco diferente, el texto va a ser alineado al centro. Si usted se da cuenta, no estamos utilizando CSS por el momento, pero es para enfocarnos más que todo en la creación de la tabla. Cerramos la tabla y acá vamos a hacer lo mismo que la tabla anterior, con algunas variantes. En este sentido, colocamos un TR, cerramos el TR, que va a ser la primera fila, ojo, y en este caso vamos a colocar un TD, pero con la palabra callspan. ¿Por qué? Porque las filas de abajo las vamos a dividir en dos. Entonces, en este caso, vamos a colocar tabla con columnas combinadas. Pero ojo, no va a ser esa primera fila, van a ser las filas debajo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos a colocar un salto de línea y vamos a hacerlo tal y como está en la guía. Artistas famosos de música en inglés. Como ya tenemos el meta charset, no creo que haya algún problema. Y para eso colocamos otra fila. Ojo, ¿esta qué fila sería, señores? Sería la fila número 2. Muy bien. Y hacemos exactamente lo mismo. No es como que vamos a hacer una gran combinación. Realmente todo el cambio aparece acá, con la palabra callspan. Y aquí vamos a colocar alguna información histórica para su conocimiento. Año 60, vamos a colocar los Beatles. Año, década o año 1970, vamos a colocar los Creedence. Y ahí estaría la segunda fila. Ojo, esta ya aparecería partida a la mitad. Es decir, esta fila, ¿verdad? Excepto la primera, va a aparecer dividida en dos. La primera no va a aparecer dividida. Entonces, en este caso, tengan en cuenta ello. TR para la tercera fila. Vamos a colocar otro TD, que van a ser dos celdas dentro de esta fila. 1980, ABBA Group, Grupo ABBA, y 1990,
de Scorpions o los escorpiones. Entonces tenemos esta división de tablas. Recordemos que ColdSpan lo que va a hacer es que las demás filas van a aparecer divididas excepto la primera, ¿sí? Recordemos el principio que nos dice, va a combinar dos o más celdas en una misma fila, ¿sí? Por supuesto hay más ejercicios un poco más complejos que se pueden ver, pero para este caso solo vamos a utilizar este. Retroalimentemos. ¿Cuántas filas hay acá? Hay una fila con atributo ColdSpan, ojo. Hay otra fila y hay otra fila. En total van a haber 3 filas. La primera, ojo, acá solo es una celda. Por eso es que colocamos ColdSpan. Si no hubiéramos colocado ColdSpan, entonces se divide la celda y aparece el texto en una celda y la otra celda o espacio vacío se hubiera quedado igual. Por eso es que utilizamos ColdSpan. Entonces, le vamos a dar archivo, guardar todo. Nos vamos al navegador de Chrome, le damos actualizar o F5 y aparece la tabla combinada. Bueno, aquí vamos a ver. Aparecen 3 filas y aparece que la primera fila no está esta línea divisoria a la mitad. Para eso es ColdSpan. Para que cuando usted coloque una información en una fila y no quiere que aparezca dividida, coloca ColdSpan 2, ColdSpan 3 o dependiendo del diseño de la tabla y posteriormente las filas de abajo van a aparecer divididas, ¿sí? Para eso es el atributo ColdSpan. Entonces, tenga en cuenta esto para al momento de colocar la información. Bueno, aquí puede haber colocado tal vez un Align Center para que no se vea tan mal, ¿verdad? Archivo, guardar todo o Save All y aparece nuestra tabla combinada. Aparece esta celda un poco más gruesa, pero no es porque le hayamos aumentado el tamaño, que sí se puede hacer, pero en este ejercicio no lo vamos a aplicar. Sencillamente aumenta automáticamente por el texto que aparece dentro. Repito, al colocar ColdSpan estamos dividiendo, ojo, estamos dividiendo las filas de abajo. Esto para que la primera fila aparezca sin división. Si yo omito ColdSpan, si yo quito el atributo ColdSpan de acá, ¿qué pasa? Vamos a probar. Sencillamente vamos a borrar esto. Le vamos a dar archivo, guardar todo. Le doy a actualizar. Y vean cómo sale. Se deforma la figura, la tabla, y ya no aparece de la forma que yo quiero, que es con un buen diseño. Si yo quito el atributo ColdSpan, lo que va a suceder es que en efecto se va a crear esta celda. Pero como yo no estoy diciendo que hay que dividirlas de abajo, este espacio que aparece acá, aparece vacío. Porque como no hay otra celda, sino que solo hay una celda, y recordemos de que acá solo la primera fila tiene una celda, pero todas las demás tienen 2 celdas. Ojo, por eso es de que esto es importante practicarlo, para saber diferenciar rápidamente y como un juego mental de que TD es una celda y TR es una fila. Aquí hay un TD y aquí hay 2 TDs. Aquí también hay 2 TDs y en total hay 3 TRs. Recordemos, jóvenes, y lo voy a colocar acá en comentario. TR es fila y TD es celda. Eso es muy importante recordarlo. Ahora, esto es lo que sucede al momento de no colocar el atributo ColdSpan. Si no colocamos ColdSpan, lo que va a suceder es que nuestra tabla pierde la figura, pierde el diseño original. Porque acá solamente hay una celda. Entonces, ¿qué debemos de hacer acá? Pues muy sencillo. Volver a colocar el atributo ColdSpan. Igual 2. Ojo, este 2 no es que esté de adorno. Este 2 es porque aquí abajo hay 2 celdas, ¿sí? Entonces, le voy a dar archivo, guardar todo, regreso a Chrome, actualizo y tenemos la forma de la tabla. ¿Ok? Ahí estaría el ejercicio de tablas. Muy bien. Para esta guía de aprendizaje, recordemos que el código ya está realizado. Solo tienen que redactarlo y grabarlo al mismo tiempo. Sin embargo, acá no aparece ninguna decoración.
Solo para resolver las dudas de cómo es la decoración se aplica de la misma forma a como aplicábamos el maquetado. No hay ninguna diferencia o algo distinto a lo que hemos trabajado. Si tenemos un archivo CSS, yo puedo colocar acá TD y TR. Podríamos colocar también lo que viene siendo un ID, pero vamos a hacerlo de una forma un poquito más fácil para que las combinaciones sean iguales. En este caso, al table yo le puedo colocar un class, ¿verdad? Y le puedo colocar tabla 1. Recordemos que el class lo que va a hacer es ejecutar una porción de código en la decoración. Y acá, al table de la segunda tabla, le colocamos un class llamada tabla 2. Acá, pues, está en español, tabla 2, tabla 1. Sencillamente nos podemos ir acá y colocamos punto, porque es class tabla 1. Y en ese caso, yo puedo colocar acá los atributos decorativos. Y en la parte de abajo, tabla 2, y los atributos decorativos, las propiedades de CSS. En ese sentido, pues, para este ejercicio yo no les pedí CSS. De hecho, en la guía es bastante claro. Solo debe de salir esto, sin decoración. Pero algunos me habían preguntado que qué había pasado si yo colocaba un TD o un TR decorado. En este caso, yo podría colocar acá un color para cada tabla. Por ejemplo, si yo colocase un background light green, o bien con un color de Flattery Colors, pero como este no es el objetivo. Background, vamos a colocar un sky blue, y podríamos colocar un font family, por ejemplo, un font family Georgia, y acá un font family Arial, por ejemplo, ¿verdad? Aquí podemos colocar un color black, y aquí podemos colocar un color red. Pero, como les digo, esto es algo adicional. No deben de hacerlo en la tarea. Repito, esto no lo deben de hacer en la tarea. Puede haber algún error, claro. Entonces vamos a revisar nuestro código. Le vamos a dar archivo, guardar todo, y regresamos acá, ¿verdad? Y aparece ya con la decoración. Como les digo, esto es extra. No deben de hacerlo. Repito, no deben de hacerlo. Esto es si usted lo quiere hacer. Pero aquí aplica este principio de CSS. Si usted se da cuenta, son propiedades, pues, que hemos visto durante 4 meses, básicamente. En este caso, si quisiéramos hacerlo un poquito más creativo, podemos colocar un famoso hover. Recordemos que no se nos debe de olvidar nunca lo que hemos aprendido. En este caso, background yellow y un color white, por ejemplo. Y acá, tabla 2, hover, background magenta, color white. Y ustedes se recordarán, profesor, ¿y para qué es hover? Es el efecto del mouse. Entonces, si yo paso el mouse, cambia. Vamos a ver ahorita. Si me voy acá y actualizo, hay un cambio al momento que yo paso el mouse encima de la tabla, ¿sí? Y aquí hay un cambio si yo paso el mouse encima de la tabla. Entonces, ahí es donde se aplica el principio del hover. Repito, esto es opcional. No lo tienen que hacer, ¿sí? No es obligatorio. Esto lo pueden eliminar ustedes si lo quisieran, porque realmente esto es un plus de la clase. No tienen que hacerlo. Como debe de salir su ejercicio es de esta forma. Aparece una tabla de 3×3 y aparece una tabla combinada, ¿verdad? Recordemos que la combinación es porque la primera fila aparece simple y las de abajo aparecen partidas a la mitad. Muy bien. Entonces, eso sería todo por la clase. Y obviamente yo les quiero dar las gracias, ¿verdad? Por todo este trabajo realizado a lo largo de este tiempo. Yo sé que ha sido bastante difícil todo lo que hemos trabajado, pero yo les quiero dar gracias de todo lo que hemos trabajado en esta unidad. Entonces, muchas gracias y Dios me les bendiga.